nos adentraremos en un tema especial para entender la riqueza cultural de Chile, los pueblos originarios y su representación en la sociedad contemporánea. Y para eso contamos con un invitado muy especial, Claudio Álvaro Lincopi, quien además de ser coordinador de debates interculturales del Museo Chileno de Arte Precolombino, es licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo, magíster en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Claudio es un apasionado defensor de la interculturalidad y ha dedicado su carrera a promover el diálogo y el respeto por las culturas indígenas, contribuyendo a crear espacios donde las voces de los pueblos originarios sean escuchadas y valoradas. Claudio ha escrito varios libros y artículos que les recomiendo de verdad que lo lean si quieren profundizarse, conocer un poco más de la materia. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, contenta de tenerte acá. Muchas gracias. La verdad ha sido un gran honor conseguir que tú llegas. Yo entiendo que tienes una agenda muy ocupada. No tanto. No, sí, y me es un gran honor que tú te hayas montado, ordenado. Perdona, me enredé entera, pero voy a decidir Claudio porque se me quedé atrapada. Perdona, Claudio. Tranqui, no pasa nada. Ya, taca, taca, un, dos, tres, go. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Yo muy bien. Muchas gracias por darte un tiempo Gracias a y ti. estar acá con nosotros en ese espacio, ¿no? Gracias. No, gracias por la invitación. Muy interesante este lugar, este momento, tú, así que súper bien. No, gracias. La verdad es que hablar de pueblos originarios es algo que nos mueve mucho en Belong y para mí puntualmente me era importante tener a alguien con todo el conocimiento que tú tienes, porque cuando hablamos de género, cuando hablamos de comunidad LGBTQI+, cuando hablamos de disidencia del cuerpo, son temas que uno más cercanos a uno. Y cuando hablamos de pueblos originarios, hay más sensibilidades, hay más como... A mí puntualmente a veces me cuesta tener una opinión o no, y me da pena porque a mí puntualmente yo tengo descendencia de pueblos originarios. Yo tengo portugueses, tengo negros y tengo pueblos originarios. Y en Chile, cerca de 13% de la población se define como siendo conectado con pueblos originarios. ¿Y por qué me pongo en ese lugar así como de dudas o de inseguridades? Y para mí es la importancia de tu participación acá, para que me oriente y oriente a todos los oyentes y comparta tu experiencia con nosotros. Ujú. Así que feliz de tenerte. Gracias. Claudio, y para hacer esa conversa más accesible y humanizada, me gustaría invitarte a que te describiera físicamente cómo estás vestido y nos des un guiño con respecto a algo personal tuyo. Bueno, mi nombre es Claudio Alvarado Lincopi. Tengo 36 años. Estoy vestido, no sé, con una chaqueta verde, una camisa Sí. media naranja. Aunque claro, si alguien escucha naranja va a decir que estoy muy estridente, no es tanto. No, pero mira para mí, por favor, yo ¿Está tengo bien? azul bright, me No, encanta. perfecta. Eh, Tengo una hija de 3 años, se llama Anto Julieta. No sé, tengo el pelo largo, ¿qué más? No sé. Oscuro, Sí, el pelo oscuro, liso, liso, sí. sí. Eso. Oye, y cuéntame de la Anto, casado, soltero, los oyentes quieren saber, de la comunidad, No, hetero, díganos todo. no, sí, tengo una pareja, la madre de mi hija, Ivette Quesada, y eso, estoy en pareja y tenemos una linda familia. Ah, qué lindo. Bueno, Ujú. felicitaciones. Gracias. ¿Qué te motivó a especializarte en temas de interculturalidad y pueblos originarios? ¿Qué me motivó? No sé, mi historia, mi abuela, Josefina Coyo Huachuqueo, una mujer mapuche que nacida en comunidades, migró hasta Santiago y, bueno, nada, hizo una vida fuertísima, una mujer gigantesca, mi heroína fundamental, trabajadora de casa particular, acá en Chile se le llama nana, ¿no? Toda su vida. Y gracias a eso ella pudo desarrollar una linda familia también, entre ellas mi madre, Jimena Lincopi, y nada, es mi abuela, Josefina Coyo Huachuqueo, la que me impulsa, la memoria de mi abuela, la que me impulsa a intentar esto, hablar sobre la historia de mi pueblo también, pero al mismo tiempo intentar pensar
la chilenidad desde lugares más complejos, ¿no? A mí me interesa particularmente los pueblos indígenas, por supuesto, el pueblo mapuche en particular, su historia, su envergadura, sus posibilidades para el siglo XXI, pero me interesa no únicamente en claves, vamos a decir, identitarias, ¿no? Sino cómo el mundo indígena permite repensar la sociedad en su conjunto. Yo creo que el tema de la interculturalidad, en principio se entiende como un tema de pueblo indígena, pero desde mi punto de vista es un tema fundamental para repensar la universalidad desde nuestro continente, ¿no? Esto de que se denomina lo universal, eh, no debe estar para los latinoamericanos afincado únicamente desde composiciones estéticas, políticas, culturales, eurocentradas, sino que debe configurarse también desde la envergadura humana existente en nuestro continente hace, no hace 50 ni hace 500, sino hace miles de años. Entonces, eso es lo que me interesa también fundamentalmente, repensar lo universal desde este lugar, repensar lo total desde las configuraciones epistemológicas, ontológicas, estéticas del mundo indígena. Creo que en ese cruce posible pueden emerger cosas hermosas. ¿Cómo fue la convivencia con tu abuela? Ella fue un pilar fundamental en la inspiración para que tú seas quien eres hoy día, claramente, pero cuéntame, ¿tú compartiste casa con ella presente, ella estaba en Santiago, estaba afuera? Quiero entender Sí, cómo se daba la dinámica familiar. sí, bueno, no, yo crecí con ella, soy su nieto mayor, entonces nada, me eduqué con ella y pude absorber gran parte de su historia, porque bueno, nada, tomábamos desayuno juntos y eran momentos de conversación para mí vitales que guardo con mucho cariño y nada, es su memoria y es intentar alcanzarla mínimamente. Ella tenía una dignidad impresionante, ¿no? Siendo una mujer mapuche que creció huérfana también. Bueno, cuéntame una historia original. Tampoco quiero hablar de tanto dolor, ¿no? Por cierto, había de eso, pero también había una dignidad impresionante en ella. Entonces, su historia es la que a mí me conmovió tempranamente y es la que me sigue conmoviendo. Sí, ahí guardo toda la potencia humana que podemos llegar a ser. Qué bonito escuchar eso, qué Mm, tremenda inspiración. sí, no, mi abuela era impresionante. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los pueblos originarios en Chile actualmente? Uf, o sea, Mm. es una pregunta muy grande. Está Lo bien. siento, pero No, quería mucho escucharte. sí, o sea, pucha, en principio, partamos por lo institucional, ¿no? O sea, para entrar de algún lugar. Hasta el día de hoy no existe reconocimiento constitucional, por ejemplo, para los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, nosotros no estamos reconocidos como parte de la comunidad política chilena. No vamos a entrar en los detalles de los últimos 4 o 5 años de la contingencia nacional, Mm, mm. pero al menos en el punto que estamos hoy día, ni siquiera tenemos reconocimiento constitucional, ¿no? Es decir, no existimos para la configuración de lo común en nuestro país. Y bueno, yo creo que ese es un primer desafío pendiente desde hace décadas. La promesa en torno al reconocimiento constitucional viene hace mucho tiempo y hasta el día de hoy eso no tiene efecto. Y bueno, ni hablar de tierras, ¿no es cierto? El tema fundamental para el pueblo mapuche en particular, el tema de la tierra, y ese es un tema vital, ¿no es cierto? Que impacta fundamentalmente en la forma en cómo se desarrolla y reproduce, ¿no es cierto?, nuestro pueblo. Entonces hay un elemento fundamental. Ahora, por otro lado, viendo desde la escala más íntima, hay una necesidad también de repensar lo que somos. Yo creo que la sociedad mapuche esto lo ha hecho permanentemente, no es una novedad. La sociedad mapuche en el siglo XVII, siglo XVIII se reinventó con mucha radicalidad, ¿no es cierto? Gran parte de las composiciones estéticas que hoy día observamos y decimos estos son mapuches son desarrolladas precisamente en el contacto con el mundo hispano, ¿no? Hay un concepto mucho, a propósito de que tú eres de Brasil, hay un concepto que me gusta mucho de la intelectualidad brasileña de los años 20, 30, que ellos hablaban de la antropofagia cultural, Mm. ¿no? La antropofagia cultural es una composición al interior del mundo mapuche muy temprana. El mundo mapuche siempre estuvo abierto al mundo, ¿no? Y utilizando, qué sé yo, la platería, el caballo, desarrollando nuevas composiciones estéticas en su textilería, en fin, ¿no? Es un mundo muy abierto a la transformación. Eso fue así también durante el siglo XIX y XX, eso sigue siendo hoy día también. Entonces, el desafío en última es seguir como pueblo repensándonos, ¿no? Y yo creo que
esta cuestión está muy presente en la sociedad mapuche. Es cosa de ver la magnitud de escritoras, de escritores mapuche existentes a la actualidad, que son un aporte fundamental, tanto, de nuevo, en la composición estética del mundo mapuche, pero desde mi punto de vista un aporte fundamental también en cómo la chilenidad se piensa. Qué sé yo, el 2017, por ejemplo, el representante de la Bienal de Venecia de Chile, digamos, fue Bernardo Yarzún, un artista mapuche impresionante. Este año nomás estuvo también en esa misma bienal el artista Seba Calfuqueo, también impresionante, y que son un aporte fundamental, de nuevo, en la composición mapuche, pero también en la composición de la chilenidad. Y creo que en ese sentido el desafío es múltiple, ¿no? O al menos es dual. Por un lado, un desafío mapuche, pero también un desafío de la chilenidad, ¿no? A veces el desafío, de nuevo, se pone únicamente en la composición nuestra, pero a propósito de la necesidad de que la chilenidad se piense localizadamente, que busque hacer aquello que José Carlos Mariátegui, un pensador peruano del principio del siglo XX, decía: ni calco ni copia, creación heroica. Yo creo que la sociedad chilena debe buscar su creación heroica, no ser copia ni calco de nada, y crear su propia heroicidad, su propio mito. Y en esa creación los mapuches somos ineludibles. Yo no tengo, qué interesante, profundo lo que mencionas. Hablaste muchas cosas, yo estoy tratando de tomar las ideas. Del inicio de tu habla, yo hacía un comparativo con la historia de los pueblos originarios de Brasil. Ajá. Finalmente, es interesante cómo se cruzan algunos dolores, Sí. ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la territorialidad. Bueno. Y también el tema de la no visibilización de la influencia de los pueblos originarios en la sociedad. Y si es una cosa que yo me he dado cuenta acá, siendo una persona inmigrante, es que me llamaba la atención que yo veía mucho más la influencia de los pueblos originarios en Chile do que yo veía en Brasil. Ah, mira. Sí, fíjate. Y no quiero decir que nos falte mucho más. Sí. Y de hecho, desde Chile, de conectarme con las raíces chilenas de los pueblos originarios, aprendí el concepto de la cosmovisión. Ujú. Y cómo eso estaba alrededor de todo, Claro. en ese grupo, Sí. dentro de los pueblos originarios, mapuche u otros, ¿no? Claro. Y lo bonito que era eso y cómo transbordaba. Ujú. Pero también estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que hay que poner un lugar de mucho más visibilización e integración, Sí. ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el concepto cosmopraxis. Es decir, que las visiones del mundo tienen manifestaciones concretas en la realidad, ¿no? Es decir, cuando la sociedad mapuche dice: vaya, este río contiene una energía, un principio vital fundamental para la existencia humana y no humana, digamos. No solamente es un pensamiento, una reflexión, sino que es una materialización, es el río concreto. Y yo creo que ahí ahí el desafío fundamental, mi punto de vista, es uno de los desafíos más grandes de esta cuestión, que tiene que ver cómo imaginamos desde otro lugar categorías que están muy legitimadas hoy día, desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que son conceptos, por supuesto, o sea, ¿quién podría negarse efectivamente a que las necesidades materiales sean satisfechas? Creo que ese es un elemento fundamental. La pregunta es cómo elaboramos desde otras composiciones también ontológicas, es decir, reconociendo las vidas humanas, pero también no humanas existentes en la realidad, reconociendo estas vidas humanas y no humanas, repensamos precisamente categorías tan complejas como desarrollo. Digo, eso es un desafío gigantesco, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la humanidad. Muy de acuerdo. Y fundamentalmente frente a una crisis climática tan brutal como la que nos estamos acercando, vaya, como quizás las ideas que traen los pueblos indígenas pueden ser un tremendo aporte, de nuevo, no solamente para los pueblos indígenas, sino que para repensar lo universal. Claudio, yo quería hacerte una pregunta yendo a lo básico. Ajá. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Y qué rol crees que juegan en la sociedad chilena contemporánea? Bueno, la interculturalidad es un concepto hoy día productivo, dado que siento que no entendemos cuando decimos interculturalidad, para, desde mi punto de vista, rediseñar lo común, ¿no? Por cierto, la interculturalidad tiene un elemento fundamental de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Creo que ese es el principio, ¿no? Pero ese principio connota otras posibilidades, ¿no? Que lo común sea repensado desde su multiplicidad de lugares. Habitamos en América Latina sociedades profundamente abigarradas, complejas, barrocas, vamos a decir, ¿no? O sea, sociedades que no son homogéneas, ¿no? Y frente al dilema de la heterogeneidad, tenemos que inventar fórmulas para que eso común conlleve precisamente esta heterogeneidad existente.
Y desde el punto de vista de la interculturalidad puede ser posibilitante, ¿no? Si nos aferramos precisamente a la interculturalidad, puede ser posibilitante a repensar efectivamente lo común desde múltiples lugares, atravesando estas fronteras tan delimitadas entre lo indígena y lo no indígena, por ejemplo, ¿no? Creo que hay espacios fronterizos en donde todos nos movemos con mayor o menor radicalidad, y creo que esos lugares hay que profundizar, esos espacios de frontera, esos espacios porosos, esos espacios híbridos, ¿no es cierto? Esos espacios de contacto que permiten reimaginar de nuevo lo común. Creo que ese es el elemento vital de la interculturalidad. Luego, una serie de políticas públicas, una serie de cuestiones más concretas, ¿no es cierto?, que se pueden avanzar en materia de salud, en materia educativa, en materia de planificación de las ciudades, en planificación de los territorios, en formas como imaginamos la distribución del poder, en fin, ¿no? Un montón o de... las comunicaciones. O las comunicaciones, cómo repensamos las comunicaciones desde este lugar también. En fin, pero en principio es una pulsión hacia la heterogeneidad, hacia el reconocimiento de que la multiplicidad es una posibilidad para el humano, de que el humano no puede aferrarse a ningún estamento estanco y homogéneo porque pierde su capacidad humana. O sea, los humanos ante todos somos contacto, la rigidez no es propio del humano. Y somos construidos de varias capas, de varias dimensiones, ¿no? Imagínate. Entonces me parece espectacular eso, lo que mencionas. Sí, o sea, la historia humana está fabricada, está construida justamente por los roces, por los contactos, a veces llena de tensiones. La interculturalidad no olvida la tensión, ¿no? Pensar que la interculturalidad es un espacio armónico, perfecto y que no va a haber tensiones, olvídenlo. O sea, porque vamos a fracasar en el minuto 1, cuando digamos, perfecto, quiero desarrollar comunicaciones interculturales y nos vamos a encontrar con un problema. Eso no es un problema, es parte del fenómeno. Es el gran valor, finalmente, cómo enfrentamos eso y cómo en el colectivo aprendemos a enfrentar ese problema, porque ahí están las soluciones finalmente, ¿no? Claro, o sea, parte por reconocer tensiones quizás en la Exacto, interculturalidad. muy de acuerdo. Y eso implica reconocer la existencia de que, por ejemplo, lo colonial no es un fenómeno del pasado. Típico que en los colegios enseñan, dicen, el periodo colonial, como que terminara en 1810. Y mágicamente, ¿no? Como el colonialismo generó una hendidura tan profunda en nuestro continente que hasta el día de hoy habitamos experiencias coloniales. Los fenómenos de racialización, por ejemplo, o sea, no vamos a decir que Chile no tiene componentes racistas en su elaboración social, lo tiene, ¿no? Y eso tiene que ver con una hondura del colonialismo que no pasa, ¿no? Es un pasado que no pasa, el colonialismo tiene efecto hasta el día de hoy, ¿no? Y la interculturalidad es un modo de poder tratar este fenómeno histórico de larga duración. Es que cuando hablas de raza, una vez yo hice una investigación, yo siempre me defino como descendiente de negro, más que nada porque se me nota todo acá, la raza negra, ¿no? El brasileña y la raza negra. Y siempre me dio curiosidad de saber ese antecedente en Chile. Y llegaron a Chile 100 negros, 100 esclavos, más que 100 negros, 100 esclavos. Claro. Y es interesante, me genera curiosidad todo eso, todo lo histórico. Sí. Y yo, la verdad es que tú eres doctor en temas de historia y toda esa cuestión, Sí, y que tiene viene de un lugar bastante académico, pero no quiero poner la conversa dentro de una rigidez, pero en el sentido de decir que tiene conocimiento profundo en la materia, ¿no? Claro. Y donde te quería decir es que a veces nos facilita a nosotros que somos más leigos el encasillar. Y un minuto yo pienso que era más fácil tal vez. Claro. Hoy día ya no. Hoy día ya tal vez se entiende mucho más que la importancia de la transversalidad, la importancia de cuestionar, la importancia de que uno vea, oye, si determinado momento fue definido de esa forma, periodo industrial, preindustrial, qué pasó con los hitos, pero estuvo más allá de eso, ¿no? Sí, claro. Desde esa superficialidad, te quiero decir que a veces para uno que es leigo en ciertas materias nos facilita el entendimiento, pero también depende de uno empezar a romper esas barreras y mirar más la integralidad del hito y cómo se conecta con lo que tú aprendiste atrás, cómo aplica eso en el presente y avanza hacia el futuro. Sí. ¿No? Yo creo que el valor de la complejidad. A mí eso es lo que me interesa realmente, ¿no? O sea, un mundo sin complejidad me parece un mundo chato, aburrido, pragmático. Pero qué rico escuchar eso, porque yo siempre me quedé cuestionando, oye, ¿cómo me presento yo? Yo sí, tengo montones de dimensiones y soy una persona compleja, descendiente de español,
tengo en mi sangre raza negra, soy inmigrante, estudié Derecho, ahora trabajo en comunicaciones, no me considero comunicadora, igual hablo acá con ustedes, ¿me entienden? Y me enreo. Y el gran valor que uno puede traer a la faz de la tierra es generar inquietud, Sí, pero siempre buscando impacto positivo, por ¿no? supuesto. No, por Bueno, supuesto. Sí, estamos hablando ya en el espacio del intento de configurar un espacio común medianamente pacífico, ¿no es cierto? En fin, no sé si pacífico, pero bueno, pero no violento, al no menos. violento de todas maneras, Eso, no violento, yo creo no que hay violento. que ser radicalmente no violento, Así es. pero no por ello eliminar la tensión de la vida. Mm. Porque cuando uno dice no, no hay que ser violento, pero al mismo tiempo eliminando complejidades y eliminando circunstancias que son de profunda jerarquía, ¿no? O sea, habitamos sociedades profundamente jerárquicas, Eso ¿no? no es humano, eso no es humano. El conflicto es humano. Sí, pero ¿cómo elaboramos una nueva humanidad? Yo creo que, Está bien. yo creo que ese es y en ese sentido, los pueblos indígenas pueden ser un aporte justamente en ese ángulo de repensar lo humano. ¿Sí? Mira, cuando llegaron los españoles, así en cortito, cuando llegaron... Dale nomás. Bueno, hay un Dale, chiste don en Claudio. Chile que era como, ¿cuándo llegaron los indios con los españoles? Bueno, eh, el fenómeno de racialización frente a los pueblos indígenas, también por cierto las poblaciones afrodescendientes, esclavas en ese momento, fundamentalmente fue la deshumanización. Ese fue el elemento vital. Sí. No se trata de pigmento. Ese, por supuesto, es el elemento más superficial del racismo. Cuando alguien dice, este es indio, este es negro, en fin. Alguien no deja de ser racista porque deja de decir indio negro, por ejemplo. El elemento vital es la deshumanización. ¿Y qué implica la deshumanización? El no reconocimiento de la potencia humana del otro, de esa alteridad constitutiva que me constituye también. El reconocimiento radical de la humanidad del otro, eso implica una transformación también radical del nosotros, ¿no? Por eso es tan vital la noción de reconocimiento, por ejemplo, se traduce reconocimiento constitucional. Cuando uno traduce eso en términos institucionales, claro, parece chato, parece fome, pero el elemento vital del reconocimiento es, estoy reconociendo, Estado chileno, estoy reconociendo la potencia humana que ustedes traen, los pueblos indígenas, para la composición de lo común. Por eso es importante el reconocimiento, no por la palabrita, ¿no? Sino porque estoy reconociendo tu humanidad. Es decir, estoy intentando sortear el dilema heredado del fenómeno colonial, ¿no? Y para mí eso es vital. Ahora, esta cuestión está, pucha, implicado en la sociedad chilena de manera muy profunda. Yo no sé si tenemos tiempo, pero hay una anécdota muy interesante en Chile cuando a la Anita Tijoux, por ejemplo, le dijeron cara de nana en un Lollapalooza. Esto es muy curioso, porque algunos se rieron, los menos espero, los más nos enojamos, pero algo muy curioso, en Chile todos entendemos qué quiso decir esa persona cuando le dijo cara de nana, como si los trabajos tuviesen rostro. En Chile incluso el trabajo se encuentra racializado. En Chile la composición, ¿no es cierto?, de la sociedad está atravesada por composiciones raciales no reconocidas, simplemente. Ni te hablo cuando otra famosa dijo cara de cuica, por ejemplo. Detrás de eso también había un montón de composiciones racializadoras que no hay que olvidar. ¿Por qué digo todo esto? Para que no se entienda que cuando estamos hablando de interculturalidad estamos hablando como de calma, de algo tranquilo y pacífico. Hay que primero reconocer las tensiones históricas de nuestra sociedad, luego de eso abrazar la posibilidad del encuentro, del contacto, de la posibilidad humana de encontrarnos. Pero esto implica reconocer una historia que no es difícil, que no es fácil, una historia que es bien compleja. Claro, pero por eso estamos acá, porque todo lo que tú estás hablando, manifestaciones que se dan en el entorno social, nosotros podemos de alguna forma transformar a través de las comunicaciones. Yo de verdad soy una profunda creyente del poder transformador de las comunicaciones. Y a mí te escucho, me hace pensar mucho y cada vez veo la importancia de los roles que personas como yo, como la Dani que está acá, que están en las organizaciones públicas o privadas, el rol que tenemos de transformar realidades, Ajá. ¿no? A través del lugar que tenemos, Sí, que de repente puede ser más o menos trascendental, pero que sea más o menos importante no por quiere decir supuesto. que no haga movimientos, ¿no? Todos hacemos un granito de arena. Así es. Así que me gustaría, desde esa perspectiva, saber tu opinión con respecto al rol de las comunicaciones en la transformación social y cultural. Puntualmente con respecto a los pueblos originarios. ¿Qué Vaya. crees que nosotros como comunicadores, me incluyo, me poniendo un poco grande, pero bueno, me incluyo, ¿qué Sí, crees que nosotros desde ese lugar podemos hacer para generar impacto positivo, visibilizar e integrar? sí. Bueno, en principio, no voy a hablar por ti, pero digo, en las comunicaciones en general, en los medios masivos, lo mapuche, Sin freno, dele nomás. vale. O sea, claro, siempre lo mapuche aparece en el ángulo de la violencia,
¿no? Y esto, o sea, en Chile tiene una historia muy larga, desde Ercilla en adelante parece que solamente, bueno, si uno lee la Araucana realmente se da cuenta que tiene mucho más matices. Pero en general se entiende de que los mapuches tienen un ángulo como medio de guerrero, medio violento. Y creo que ese primer ángulo hay que empezar a eliminarlo. Afortunadamente, espacios como este, otros, ¿no es cierto?, permiten observar, ¿no es cierto?, las trayectorias intelectuales del mundo mapuche desde otro lugar, ¿no? Y las trayectorias políticas, culturales, en fin. Somos un pueblo muy complejo, como todo lo humano, ¿no? O sea, cuando uno dice Chile, cuando lo dice Chile, uno dice, bueno, no hay nada homogéneo. Uno dice Mapuche tampoco, es profundamente heterogéneo. Es una expresión humana muy diversa. Entonces creo que en primer ángulo las comunicaciones deben intentar aproximarse a esa complejidad, ¿no? Esa complejidad que somos permanentemente, y al mismo tiempo intentar no configurar estereotipos, que me parece ese elemento tan vital, y de esa manera desplazarnos un poco de lo que se denomina como el multiculturalismo, ¿no? El multiculturalismo, a diferencia de la interculturalidad, el multiculturalismo sería únicamente un reconocimiento casi folclorizado del otro, ¿no? De la alteridad. El interculturalismo implica, primero, un reconocimiento no estereotipado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el intento por fraguar estos contactos permanentes y estas zonas de frontera que presentan riqueza. Entonces yo diría comunicaciones que no estereotipen y comunicaciones que reconozcan la potencia humana, ¿no es cierto?, de todos, no únicamente los pueblos indígenas, ¿no?, sino de todo lo humano. Hablemos un poquito de tramas. Me Ujú. encantó. Lo revisé en la página web del museo, leí un poco sobre el tema, pero encuentro que ese trabajo que está siendo realizado en el laboratorio es tan bonito y trascendental que me gustaría robar un poco de los minutos del podcast para que Ajá, tú expusieras, nos comentases y compartieses con nosotros un sí. poquito sobre él. Bueno, yo trabajo, lo comentaste en un principio, en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Yo participo tanto en curaduría del museo como también coordino un espacio micro que se llama Tramas, Laboratorio Transdisciplinar de Debates Interculturales, que es básicamente un espacio para pensar desde el mundo indígena nuestra propia historia, pero también las complejidades del presente, que sé yo, cuestiones medioambientales, cuestiones de género, cuestiones estéticas, la reimaginación, qué sé yo, de lo común en múltiples claves, políticas, culturales, en fin. Los pueblos indígenas podemos tratar absolutamente cualquier tema, ¿no? A partir de esa base, ¿no? Entonces, Tramas es un espacio justamente para intentar reflexionar, pensar, construir también posibilidades estéticas, culturales, escriturales también, que se desarrolla en el museo en conjunto con ADI, ¿no es cierto?, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que ellos justamente financian precisamente este proceso con la finalidad de hacer del mundo indígena un pensamiento contemporáneo, una oportunidad para repensar de nuevo los dilemas fundamentales del humano desde el presente, reconociendo las trayectorias culturales del mundo indígena, ¿no? El mundo indígena tiene una trayectoria cultural en América Latina muy larga, ¿no es cierto?, que en parte está en el museo, ¿no es cierto? Toda la riqueza material e inmaterial, ¿no es cierto?, que conserva el museo, puede ser una oportunidad, ¿no es cierto?, para repensar el presente. Entonces lo que hacemos es abrir espacios de beca, abrir espacios de pasantía para que personas de pueblos indígenas postulen, ¿no es cierto?, en esto, eh, y trabajen en el museo algunos meses investigando la colección y desde la colección pensar problemas para el presente. Entonces, qué sé yo, la primera versión tuvimos la oportunidad de tener gente que proviene del teatro y por lo tanto desarrollaron una reflexión a partir de, hay una pieza muy linda en el museo que es el Quipu, ¿no es cierto?, que era un sistema contable y también un sistema de lenguaje del Tahuantinsuyo, y lo repensó para el presente, ¿no es cierto?, intentando atravesar algunas contingencias también de la zona del norte de Chile, o personas que provienen del mundo del arte textil, observando alguna pieza textil del museo para repensar la vestimenta, incluso la moda, ¿no es cierto?, en otras claves para el presente. En fin, cómo elementos que son tan importantes en nuestra contemporaneidad también pueden ser pensados desde el mundo indígena en una dimensión heterocrónica, es decir, observando el pasado, actuando en el presente, imaginando el futuro, ¿no? Yo creo que en esa posibilidad hay una hay una potencia, ¿no es cierto?, que Chile no puede perderse, y yo creo que América tampoco. Y en ese sentido, Tramas también se afinca en lo americano, ¿no? Nosotros creemos fervientemente de que América puede ser un lugar para imaginar el mundo, de que no somos un patio trasero de nada, sino que desde este lugar es factible reimaginar lo universal. Y eso, sin duda, no puede hacerse sin la potencia estética, política, cultural, epistemológica, ontológica que traen los pueblos indígenas. Entonces, antes de continuar con nuestra próxima pregunta a Claudio, me gustaría invitar a Jorge Cobar.
colaborador de Entity Data, para que nos haga su pregunta. Hola, buenas. Soy Jorge Escobar, manager de Entity Data, y mi consulta es, ¿cómo pueden las organizaciones colaborar con los pueblos originarios para construir narrativas más inclusivas que representen y respeten sus identidades y culturas en el ámbito del marketing? Wow, qué difícil pregunta, no lo sé. Te doy un par de minutos. Tener desafío. No, es gigantesco. Em, pucha, hay ¿por qué se me hace la palabra? Esto de intentar evitar no es la suplantación, hay una palabra que se usa harto para esto, espérame. Apropiación cultural. Apropiación cultural, ¿no? O sea, creo que es un primer dilema difícil hay que partir de esa base, yo creo, ¿no? Hay que reconocer la, las altas probabilidades de desarrollar apropiación cultural. Y creo que ese elemento hay que trabajarlo permanentemente. Debe ser ahí un aviso de incendio de manera permanente, una bandera roja que te dice, porque si no trabaja con esa bandera roja, uno va, avanza y después está ahí haciendo apropiación cultural y no te ni cuenta. Entonces, la bandera roja... Ahora, ¿cuál es el límite de la apropiación cultural? Solo se resuelve en la práctica concreta, ¿no? O sea, no hay una receta para decir la apropiación cultural no va a existir, no existe receta, ¿no? Solo teniendo esa bandera roja permanente, intentando avanzar fundamentalmente en diálogo, en conversación. Ahora, la pregunta es con quién, ¿no? Porque tampoco no va a existir jamás como el representante del mundo indígena, tampoco de la representación, como si estoy trabajando con una persona mapuche, aymara, quechua, no quiere decir que estoy trabajando con todo un pueblo, ¿no? Estoy trabajando con una persona, estoy trabajando con una persona que pertenece a un pueblo, pero no quiere decir que yo tengo la legitimidad por hablar con esa persona de todo un pueblo. Eso también hay que empezar a sacarlo, ¿no? Somos individuos, ¿no? O sea, el mundo indígena no es que yo estoy representando una colectividad, me estoy representando a mí mismo, con suerte, ¿no? O sea, creo que ese elemento también debe estar permanentemente como bandera roja. Ahora, luego, la imaginación, yo creo. Como intentar articular desde la imaginación y desde el reconocimiento ciertas posibilidades al interior bueno, de las comunicaciones, del marketing. Y eso implica tiempo también, ¿no? O sea, esto de intentar hacerlo rápido, han llegado al museo, ¿no es cierto? Algunas, qué sé yo, de repente llega una agencia y dice, mira, tenemos esta idea de... Pues suena tan conocido. Sí, tenemos esta idea de no sé qué, y mandan, pero ni siquiera pudimos conversar, porque esto necesita una conversación, y no de una, sino de varias conversaciones, de ida y vuelta, de algo más lento, ¿no? De algo más pausado, de que intente no agitarse tanto con los ritmos, en fin, del presente. Es difícil, pero yo creo que ese elemento es vital, ir lentamente, sabiendo que se va a fallar también en el camino, que no, eso, yo creo que eso es una pregunta interesante, de nuevo, que no tiene una respuesta como regla, no se va a encontrar como un libro así como estos son los... No, va a ocurrir solamente en la conversación, en el diálogo y en un proceso de enriquecimiento mutuo del proceso. Eso. Entonces yo hago la pregunta y uso una respuesta, porque yo pienso, ya estamos con esa respuesta, ¿cierto? Sí. Entonces vamos. Qué lindo, de verdad ha sido una conversa muy apasionante. Si alguna organización privada quisiera de alguna forma hoy día sí. participar en tramas, ¿es posible? ¿O eso es algún...? Cuéntame, no. Porque yo feliz de participar de alguna forma. Seguro que Entity Data también, y muchos de las personas que nos escuchan. Bueno, hay que conversarlo, hay que... bueno, sí, me encanta flexibilidad. Sí, por supuesto, pero el museo está siempre abierto a diálogo, a conversaciones con el mundo público y con el mundo privado. No, eso no es un freno para el museo. Simplemente hay que conversarlo y frente a la radicalidad de la interculturalidad, porque a veces, claro, hay acercamientos que buscan ser, cuando son superficiales, desde mi punto de vista, yo no avanzo, ¿no? Pero cuando se entiende la profundidad del dilema, ¿no es cierto? Y se abraza la complejidad, ¿no? Porque tramas se presentan, ¿no es cierto? Cuando yo lo digo, bueno, como un espacio interesante, qué sé yo, rico, pero está lleno de tensiones, ¿no? O sea, ir a trabajar temas indígenas a un museo tiene complejidades, ¿no? O sea, los museos son espacios también que
que conservan, ¿no es cierto?, en una doble dinámica, en una dinámica positiva, pero también en una historia detrás de esas colecciones, y tenemos que hacernos cargo también de eso, ¿no? Y eso también es parte de la atención. La interculturalidad nunca es un espacio sin fricción, porque si, de nuevo, lo que decíamos hace un rato, si no es con fricción, no estamos atendiendo el dilema colonial. O sea, cuando empezamos a tocar el tema colonial, esto se pone friccionado, se pone incómodo. Pero la incomodidad no es algo negativo, la incomodidad puede ser algo muy productivo. Son los momentos de crisis, los momentos de incomodidad, lo que permiten dos cosas. Primero, imaginar, y segundo, tomar decisiones, ¿no? Pero si no habitamos esos momentos de incomodidad, es muy difícil imaginar y tomar decisiones. Por lo tanto, esas fricciones son fundamentales también de tenerlas en el cuerpo. No es fácil, no son espacios tampoco rápidos. No son espacios acelerados, deben tener sus tiempos, deben tener su envergadura, y una de las cosas que más cuesta precisamente en la lógica institucional, y a veces como la industria cultural avanza tan rápido, que es difícil, ¿no es cierto?, tomar esto en serio, pero bueno, son debates gigantes. Claudio, de verdad ha sido un gusto y un lujo tenerte acá y Gracias. escuchar y aprender contigo, de verdad. Siento mucho que no podamos seguir porque yo podía escucharte toda la mañana, todo un día, toda la semana. Siento que tienes mucho por compartir, por nos enseñar. Nada más que agradecer de dar tu tiempo de estar acá con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Fue una invitación que llega por intermedio precisamente del museo, así que vengo en representación también de ese espacio hoy día. Así que nada, muchas gracias también por la invitación, por el espacio, y felicitaciones también por el proyecto. Gracias, Claudio, y muchas gracias a ustedes, oyentes de Belong Day Club. Les invito a seguir nuestra página web, belonglab.cl, y a YouTube, compartir en redes sociales, decir qué les pareció el capítulo, ¿no? Y decir si están de acuerdo o no, y compartir el contenido. Muchas gracias.